Bienvenidas todas las personas a este seminario. Le voy a dar la palabra a Socorro Damián y a Yelitza Horta, que para hacer un breve recuento de lo que han sido estos 5 módulos anteriores. Muchísimas gracias, Analí. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, antes de dar comienzo a esta última sesión, que tenemos un invitado de lujo, estamos muy contentas de tener aquí al doctor Carlos Alejandro Pineda de Colombia. Mucho antes de dar comienzo y hacer un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de estos días del seminario Población Trans y comunidad en las universidades, diversidad sexual en las universidades. Perdón si estoy nerviosa de la última sesión. Aparte, estamos conmocionadas. Yo sé que se están uniendo compañeras y compañeros de América Latina a esta última sesión, desde Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, México. Y bueno, desde aquí yo mando un fraternal abrazo solidario a todas y todos nuestras hermanas y hermanos que fallecieron, bueno, y las personas que se encuentran ahorita muy grave en los hospitales aquí en la Ciudad de México, por el derrumbe del metro de la línea 12, en el metro Olivos, San Lorenzo Tezonco. Para nosotras, también como parte de la comunidad universitaria, no podemos permanecer ajenas ante estos lamentables hechos, y desde aquí todo nuestro cariño a todas las personas que están ahora pues en los hospitales y también a las víctimas mortales. Hoy es la última sesión, como ya lo habíamos comentado, y vamos a hacer un recuento de lo que aquí se ha reflexionado, se ha debatido, se ha discutido, se ha puesto sobre la mesa. La importancia, recordar cuál era el objetivo de que nos reuniéramos junto con la UDUAL y la Unigénero de UAM Iztapalapa a reflexionar sobre estos temas, sobre la problemática también que hay de violencia y discriminación a la comunidad LGBT y sobre todo a la población trans. Era visibilizar lo que teníamos, lo que estaba en las universidades, cómo desde las distintas instituciones de educación superior se está atendiendo o se está visibilizando a las comunidades, a nuestra población de estudiantes que pertenecen, académicos, profesoras y profesores. El primer tema fue feminismo lésbico con la doctora Norma Mogrovejo, que también nos presentó una ponencia muy importante. Después continuó la doctora Angie Rueda Castillo sobre feminismo crítico de género o feminismo transexcluyente, y también puso sobre la mesa pues importantes reflexiones, ¿no?, que hoy nos dejan sobre todo pues aquí a seguir analizando y compartiendo con todos ustedes sobre la manera en que podemos dialogar, sobre la manera en que podemos sentarnos a reflexionar sin que haya por ninguna de las partes un aterrizaje violento, sino más bien nos invitaba a reflexionar cómo cada parte de la historia de los feminismos han aportado a esta lucha de visibilidad también de la población trans. Después, pues nos acompañaron los compañeros Isabela, de UAM Iztapalapa, mujer trans, y Max, que es un chico trans que también es de UAM Iztapalapa, quienes nos contaron aquí su experiencia de vida y cómo ella y él han pues enfrentado estos procesos de discriminación, incluso de su transición. Nos hablaron aquí cómo ella y él han vivido su transición, cómo las ha tratado la universidad y qué les gustaría también que la universidad se comprometiera en también a su visibilidad. Y también contamos con la presencia del doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, quien nos habló de las fobias, ¿no? Homo, trans, lesbo, fobia, y nos puso sobre la mesa importantes, pues, argumentos para contrarrestar todos estos discursos de odio que circulan no solo en el ámbito universitario, sino en la sociedad en general, y habló específicamente de la sociedad mexicana, como el discurso religioso, el discurso legal, el discurso médico, han aportado incluso la ciencia, ¿no?, al servicio de esta violencia, de estas fobias, y que se mantienen y se van incluso de estructura,
combatiendo gracias a que pues tenemos esos espacios y podemos reflexionar de dónde vienen y hacia dónde se encaminan estos discursos transfóbicos, homofóbicos, y bueno, nos puso importantes nos dio importantes aportaciones y sugerencias también para la visibilidad y para la lucha. Y bueno, también en estos días participamos la semana pasada, mi compañera Yelitza y yo, sobre los vacíos en la legislación universitaria en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTI, porque lo más importante, y creo que aparte de lo cultural, de lo estructural que hay que trabajar y seguir y continuar erradicando, es importante que se vaya nombrando, porque lo que no se nombra no existe, y si no existe en la norma no lo podemos exigir como un derecho humano. Y entonces hicimos un recuento de cómo los derechos humanos se fueron, han ido evolucionando, como todos los derechos van evolucionando, y los grupos marginados, los grupos históricamente discriminados se han ido posicionando a través de las luchas, porque nada es como una concesión, todo se ha obtenido a base de luchas. Y bueno, ya están positivizados en una norma, en leyes de identidad, ¿no? Hablaba alguien de aquí de Argentina que cuenta con una ley de identidad de género, en México, en algunos estados de la República, que ya también se reconoce el derecho a la identidad. Bueno, y además es un derecho constitucional, tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la Constitución Política de México. Y bueno, también hoy tenemos pues el gran honor de que contar con un tema muy importante sobre las representaciones de los transgenerismos en el cine, porque sabemos que el arte y todas las artes también nos sirven para la lucha, para la visibilidad, y además es como una manera más empática, pienso que es más sensible, ¿no? De llegar a las comunidades y a la sociedad en general para acabar o derrumbar estos prejuicios, estos estereotipos que han abonado a la discriminación, a las violencias y a las fobias de la comunidad LGBTIQ. Y bueno, sin más, yo cedo la palabra al doctor Carlos Alejandro Pineda, que el día de hoy ya está aquí en la sala, y bueno, bienvenidas sean todas, todos, todes. Gracias. Bueno, antes de dejar que Carlos nos dé su presentación, solamente voy a leer pequeñas partes de su gran semblanza, vamos a decir. Carlos Alejandro Pineda Roda es doctor en psicología por la Universidad del Norte, magíster en salud sexual y reproductiva en la Universidad del Bosque, especialista en estadística aplicada, Fundación Universitaria Los Libertadores, profesional en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Durante sus estudios en la Universidad Nacional creó y coordinó el Cine Club Psicología y Séptimo Arte. Posteriormente se dedicó a la docencia desde 2005. A partir de 2015 es clasificado como investigador junior por Minisciencias, entidad que le otorgó beca para la realización de su doctorado en el 2016, título que recibió en el 2020 con distinción summa cum laude de la Universidad del Norte. Entonces, te dejo la palabra, Carlos, y te agradezco nuevamente que estés aquí en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Analí, a Socorro, a la red. Indiscutiblemente es para mí también un honor estar aquí desde Colombia, compartir este espacio con ustedes, con todas, todos y todes, de manera que me siento muy grato de ser invitado y principalmente a cerrar pues hoy con broche de oro esta sesión de la Red Universitaria de Estudios de Diversidad Sexual y de Género. He sido una persona que, como lo leyó la doctora Nali, siempre ha estado muy cercana a los estudiantes universitarios. He sido profesor universitario por mucho tiempo, entonces me agrada mucho llegar a ellos. Sabemos que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica tenemos unas realidades bastante similares, y una de las cosas que exalto es que definitivamente también en términos de aspectos como el cine, pues también hay cosas que se han hecho, aunque como lo voy a decir en el día de hoy, pues han sido bastante tímidas este tipo de cosas. Yo les voy a compartir entonces la presentación
En realidad voy a tratar de hablar poquito porque lo más importante serán, sin lugar a dudas, las preguntas que tengan todos y todas. Eh, Esta presentación la he titulado de esta manera, las representaciones de los transgenerismos en el cine, siendo conscientes que los transgenerismos incluye una amplia gama, tal vez como ya ustedes lo han venido diciendo, es el tránsito, nada más y nada menos que por los géneros. Es la forma en la cual solemos decir o nombrar a las personas transvestidos, transexuales, transgeneristas en general. Se refiere a una amplia gama de personas con expresiones y con diferentes formas de sentir y vivir el género. Entonces, una de las primeras cosas que indiscutiblemente pues tenemos que revisar es qué vamos a mirar en esta presentación. Eh, lo primero que todo, compartirles el concepto de representación y el objetivo de esta presentación. En un segundo momento hablaré de la necesidad de un cine verdaderamente incluyente de lo trans. En un tercer momento me referiré al tema de la homofobia como actitudes negativas hacia grupos sexualmente diversos. Y en un caso particular, como ya es bien sabido, existe el término, aunque no es correcto hablar de fobia, y ya seguramente lo han comentado en sesiones anteriores, voy a hablar específicamente de la transfobia en el cine colombiano y especialmente el análisis de caso de dos películas colombianas. Posteriormente haré alusión a una dirección en internet en la cual se comparten representaciones icónicas de personajes trans muy famosos en la historia del cine a nivel internacional. Posteriormente también hay otra recomendación que he visto en el sobre cine trans. Son las mejores, según un cierto portal, mejores 10 recomendaciones sobre cine trans. Y por último, está mi propuesta, que es una propuesta que está en curso acerca de un programa de cine que tiene dos partes, uno para abril y mayo y otro para junio y julio, en el cual se estará compartiendo 16 películas en una muestra que nosotros hemos seleccionado de manera muy cuidadosa y que incluyen películas a nivel mundial desde un punto de vista antológico. La idea era entonces y es hacer una antología del cine trans. El tema, por supuesto, aquí entonces es qué es lo que entendemos por representación. La representación es un proceso psicológico importantísimo en el cual la manera más tradicional en la cual el cine nos puede aportar a la comprensión de las diversidades sexuales es a través de las imágenes de los personajes trans. Entonces aquí va a ser muy importante cómo el cine, a través de la historia, ha representado a diversos personajes trans, bien sea que estos sean personajes principales o bien sea que estos sean personajes secundarios. En un segundo momento, vamos a mirar el tema de la representación no icónica, es decir, las maneras como el cine nos dan concepciones estereotipadas de lo trans. Es decir, cómo a través del cine se han también pasado películas con un fuerte estereotipo acerca de lo que es el transgenerismo y específicamente nos referimos a estereotipos como el sustrato cognitivo que hay detrás de la discriminación y de la homofobia. Sin lugar a dudas también hay combinación de esas dos formas de representación. Una mediante lo icónico y la otra mediante conceptos. Y especialmente entonces nos referimos a contextos donde se muestran a personajes trans y en donde de alguna forma ese contexto es homofóbico o es homofílico. Ya veremos qué caso es en cada caso. El objetivo, por supuesto, que me voy a trazar el día de hoy, aunque lo podría hacer más amplio, pero lo circunscribí a denunciar la transfobia en el cine, específicamente
Entonces, transfobia se refiere a la fobia o al rechazo, la discriminación en contra de personas que se identifican con experiencias transgéneristas. Una de las cosas que nosotros debemos definitivamente decir es que en países como el nuestro, en el caso mío Colombia, como México y como todas las personas que me están escuchando en este momento, se requiere la necesidad de un cine verdaderamente incluyente de lo trans. ¿Por qué razón? Siempre que hay, por ejemplo, en mi país, grupos armados, se ha visto que allí donde actúan estos grupos armados y delinquen, allí es donde también se abusa más de las personas transgeneristas. Las cifras en países como, por ejemplo, Colombia y Brasil y muchos otros de Latinoamérica y el mundo sobre asesinatos de personas transgeneristas está en aumento, y lo que se ha evidenciado por parte de las entidades, por parte de las asociaciones que procuran por la diversidad sexual en cada uno de los países, es que está aumentando también en tiempos de pandemia los asesinatos hacia personas LGBT y especialmente hacia personas de la comunidad trans. Específicamente, hace unos días, por ejemplo, en la costa atlántica colombiana, se dio la incineración del sitio donde vivía una de las personas trans, y eso es algo que necesitamos definitivamente denunciar. Y el cine, aunque tiene la función de contar historias, la idea es que en la medida en que erradiquemos la homofobia y la transfobia en particular de nuestra sociedad, pues algún día podemos entonces llegar a mostrar películas en donde lo trans se muestre de una manera más positiva y no de una manera estereotipada y negativa. Otra de las razones por las cuales considero yo que necesitamos un cine más homofílico y menos homofóbico es la necesidad de denunciar la homofobia en el cine, específicamente considerando la homofobia como una categoría social y en la cual el prejuicio es la norma. Hemos visto que inclusive películas de nuestro siglo siguen manteniendo escenas y secuencias supremamente homofóbicas. Y otra de las cosas es que se mantienen unos estereotipos que están acordes con una cultura en la cual los roles de género han sido demasiado fijos y no se ha permitido, no se ha podido salir del binarismo de género. Y en ese sentido el cine también podría hacer mucho en la vía de ser muchísimo más incluyente. Necesitamos, por lo tanto, películas en donde lo trans se vuelva personajes principales y no personajes en los cuales la disculpa es recrearse o sencillamente pasar un momento ameno. Eso necesitamos erradicarlo del cine, porque la burla y el chiste también pueden ser catalogados como una forma de homofobia. Entonces, lo primero es que existen no una, sino varias definiciones, como lo tengo acá, acerca de lo que es la homofobia. En general, la homofobia es definida por la mayor parte de los autores hoy en día como actitudes negativas hacia personas homosexuales. Y específicamente, en el caso de personas bisexuales, se ha hablado de bifobia, y en el caso de personas transgeneristas se ha específicamente hablado ahora de transfobia. Sin embargo, son también contemporáneas estas otras definiciones, como por ejemplo el rechazo a la feminización del varón, lo que coloquialmente se denomina el amaneramiento en el caso de los hombres, según un autor que se llama Birne Fon, que está citado ahí en el pie de la diapositiva. La homofobia es y será el último prejuicio de la cual nuestra sociedad occidental se va a liberar. Y esto es algo pues que nos deja un poco como el reto ahí de trabajar en pro de la erradicación o al menos de la reducción de la homofobia. Otro de los conceptos que se ha sabido recrear en la literatura científica es que la homofobia es miedo irracional a los homosexuales, rechazo a la homosexualidad, asco, aversión y en general fobia hacia los homosexuales. Y entonces nos quedamos con esta última
definición en la cual, pues hay, como bien se sabe, dentro del concepto de actitud, hay tres canales bien definidos, tres dimensiones que se suelen analizar, que son el tema de lo cognitivo, lo emocional y el punto de vista también comportamental. Desde ese punto de vista, nosotros hicimos en Colombia, yo hice una tesis de grado en mi pregrado ya hace más de 10 años, que se llamó Perspectiva Psicológica de la Homofobia en el Cine Colombiano. En ese momento yo analicé películas de fin de siglo pasado y de comienzos del siglo actual e incluí dos películas específicamente que tratan secuencias sobre transgenerismo. Estas dos películas son Soplo de Vida, que es dirigida por un director que se llama Luis Ospina, que ha sido bastante reconocido en el terreno latinoamericano. Otra de las películas también es Diástole y Sístole, los movimientos del corazón, así subtitula, que es de un director que se llama Harold Trompetero y la hizo también en ese mismo año de 1999. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al primer director y en ese momento para las películas era muy importante para mi análisis de las películas en el cine colombiano, era muy importante saber qué era lo que quería decir el director en un momento específico de ciertas películas. Solamente logré entrevistarme con este director que se llama Luis Ospina y él destacó dos aspectos esenciales en el cine colombiano y también en el cine en general. Lo primero es que el cine ha sido bastante tímido en general para referirse a temas de sexualidad. Por el contrario, se ha encontrado, por ejemplo, que el cine ha sido más bien bastante bien recibido en la televisión, por ejemplo. Hoy en día con el tema de las plataformas para ver televisión, para ver cine, también tenemos series y allí también ha sido un caldo importante de cultivo que ha hecho germinar importantes series sobre transgenerismo y en general sobre homosexualidad, con personajes en general LGBT. La otra gran idea que me dio el director Luis Ospina en ese momento es que el cine colombiano ha mostrado la diversidad en la sexualidad en tres formas básicamente. Primero, como una burla de los personajes sexualmente diversos. Segundo, como personajes transvestidos. Y tercero, como personajes secundarios. Es decir, incluso después de este análisis que yo hice en el 2004 con la tesis mía de grado, no fui capaz todavía de encontrar una película colombiana en donde el protagonista principal, en donde el protagonista o los protagonistas sean personas de la comunidad LGBT. El cine todavía no ha dado ese paso, a pesar de que en Colombia se están haciendo importantes películas y la ley del cine ha beneficiado este tipo de cosas. Entonces, el trabajo que hay que hacer en general es bastante. Yo voy a hablar de algunas secuencias de esta película Soplo de Vida. En total voy a tener en cuenta 3 secuencias de esta película y les doy a dar algunas pistas sobre cómo uno puede entonces denunciar la homofobia desde esos 3 canales o dimensiones de las cuales yo les comenté, y es desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista comportamental. Esta película, si usted, por ejemplo, lee la sinopsis, en ningún momento, ¿sí?, tal como se presenta en Internet, no se habla del personaje sexualmente diverso, lo cual ya da una pista de que definitivamente no es un personaje principal. Se dice ahí que la película trata a Emerson Roque Fierro, en este caso, que en la vida real se llama Fernando Solórzano, un ex policía que después se convierte en un investigador privado y tiene como caso investigar el asesinato de una mujer muy hermosa llamada Golondrina, y el cual ocurrió en un hotel en el centro de Bogotá. A partir de esto, él empieza a investigar y se encuentra con una lista de hombres un poco exóticos con los que ella tuvo relaciones, como lo son un torero, un político corrupto, un vendedor de lotería y un boxeador. La trama en general hace que la verdad en toda la historia se oculte al punto de que todos los hombres, incluido Fierro, sean sospechosos. Entonces, desen de cuenta de en medio de qué están los personajes sexualmente diversos. En medio de corrupción, en medio de problemas
¿sí? de dinero, en medio de robos, en medio, ya lo van a mirar en las secuencias que les voy a mostrar. Sí, los personajes son mostrados en medio de situaciones bastante difíciles en las cuales, pues, aquí tenemos, por ejemplo, el primer análisis. Aquí, entonces, lo primero que vamos a observar es definitivamente vamos a observar primero la secuencia y después hacemos el comentario del caso. Igual ustedes pueden estar anotando en este momento para poder hacer las preguntas del caso. En este caso, sí, yo tengo acá la primera secuencia en la cual ustedes van a observar cuál es la constante. El personaje trans se llama Jacinto y ahí lo vamos a mirar. De eso estaba seguro. Pregunto si están escuchando el audio. Sí, sí se escucha. Gracias. No, ahora no lo estamos escuchando. Sí, ahora ya no. Sí, ya dejó de escucharse. Le recomiendo que deje de compartir, vuelva a hacer la transmisión y al volver a compartir, es decir, vuelva a compartir y al volver a compartir, abajo hay una opción que marca como compartir el audio. Ok, listo, ya lo hago. José Luis Domingo. Ahí ya está. ¿Por qué me siguió la rata de Estupiñán? No sería para preguntarme por los dólares que se tumbó en los saldos del Pinar. De eso estaba seguro. Partito azul de mi primer amor. A ver, María Bonita, me vas a contar toda la película que hice por el agujero. Pero no la mía, que está muy peleada, sino la de María Félix con su matador. Ese que decías que era tan divino, el señor José Luis Domingo. Al principio yo no veía la hora de terminar el oficio para venir a verlos. Mi parejita ideal. Así los llamaba yo en secreto. Bueno, entonces en esta pequeña secuencia de la película Soplo de Vida, lo que encontramos es lo siguiente. Nosotros podríamos analizar desde un punto de vista emocional lo siguiente. Se encuentran unos modos de expresar los sentimientos en el personaje transgénero, es decir, en Jacinto, que tienen una cierta coherencia con los rasgos observados en los personajes con los que éste interactúa. En primer lugar, Jacinto se caracteriza por mantener una apariencia en el vestir de varón en el día y se transforma en mujer en la noche, en la que usa tacones blancos, vestido blanco, brillante,
una peluca, maquillaje, aretes y se pinta las uñas. La constante emocional, sus amaneramientos, según la secuencia 1 que acabamos de ver, tanto en la noche como en el día, ya lo vamos a reiterar en las otras dos secuencias. Adicionalmente, le gustan los hombres, se muestra cómico, se muestra admirador de la apariencia personal, que sobrevalora lo masculino, le gustan los machos, como lo vamos a ver en la siguiente secuencia, y con este cuadro psicológico se vio susceptible a engaño en la secuencia 9. En segundo lugar, y desde un punto de vista de la expresión de sentimientos, los personajes con los que interactuó Jacinto se observaron, como lo vimos acá en esta secuencia, rudos y agresivos, que lo vieron sospechoso y se burlaron también de él. Entonces, lo que vamos a ver aquí a continuación es esa segunda secuencia en donde también se reitera lo que estoy diciendo en este momento. Me dicen si se oye o no se oyen. Sí se escucha. Estoy buscando a alguien que estuvo alojado en este hotel. Por aquí todo el tiempo pasa gente. Si me pongo a retener caras, me enloquezco más de lo que estoy. Lindo abrigo. Mírelo bien. Estuvo con la muchacha que mataron. Y dele otra vez con la muchacha. Viva no molestaba para nada. Ni se notaba que estaba aquí. Soy la esposa de ese señor. No lo conozco. Me fascina su abrigo. ¿Dónde lo consiguió? Si se porta bien, se lo regalo. ¿De veras? Sí. Para su tranquilidad, señora, el monstruo que asesinó a esa criatura ya fue capturado. Un boxeador fracasado con cara de criminal. Nada que ver con el relicario de su marido. ¿Qué se le perdió, señora de Domingo? ¿Y usted qué hace aquí? Emerson Roque Fierro. Vivo en el hotel. Espere un momentico, necesito hablar con usted. No. Yo más bien subo al cuarto. Me muero de la curiosidad por conocerlo. ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie en especial? ¿Nadie en especial? Una puta que subió al cuarto de Dick Tracy. Ahora mismo me mostraste el asqueroso hueco por donde espías. Bueno, y entonces en en esta segunda secuencia, definitivamente una de las cosas que debemos también puntualizar es que encontramos algunas frases que nos revelan detalles acerca de los estereotipos que manejan algunas partes del discurso analizado. Por ejemplo, ahorita vamos a también mirar algunas de ellas. Por ejemplo, ay, tan rudo, me pones la piel de gallina. Vemos cómo Jacinto se percibe como del lado de gallina, afirmándose en una postura afeminada, tal lugar en que se ubica
es confirmado en la secuencia donde dice, si me pongo a retener cosas, me enloquezco más de lo que estoy. De donde se sigue que él se percibe como una loca, entre comillas, probablemente haya interiorizado también este adjetivo. Y una de las cosas que frecuentemente se encuentran en los personajes sexualmente diversos es que ellos interiorizan los mensajes comunicativos de su entorno básicamente homofóbico. Álvaro queda como el gallo rudo y agresivo, como lo percibe, refiriéndose a Jacinto, y, y Golondrina lo percibe como mi parejita ideal. Démonos de cuenta que una de las secuencias que ya pasó, él decía que disfrutaba mucho por ese hueco viendo su parejita ideal, es decir, él enaltece el heterosexismo y lo ve como algo superior, dejando entrever que para él hay un amor idealizado que se concreta en esta pareja heterosexual que se reunía en este cuarto de hotel. Y esto nos señala también que él ha incorporado esa visión heterosexista de la pareja. Ya esta tercera secuencia va a ser bastante más difícil dentro de la película porque prácticamente es donde desaparece el personaje sexualmente diverso. Los personajes se observan violentos, como ya lo vimos, al querer forzar a Jacinto a revelar lo que sabía del asesinato de Golondrina. Se presentan como manipuladores, como en el caso de Irene, que le ofrece dinero para que le cuente lo que él sabe acerca de José Luis. Se muestran agresivos con él, tanto el uno como el otro. Le corta la boca con la navaja y finalmente lo engaña vendándole los ojos a Jacinto cuando se trata es de que él cree que lo va a llevar a un cierto lugar muy especial y realmente él lo va a llevar es a la muerte. Y esa es justamente esta última escena que recrea ese triste final en muchas de las películas que el cine ha mostrado. ¿Y quién es el bacán que maneja esa nave? Un policía. ¿Un policía? Sí, ¿por qué? ¿Y usted es de la policía? No. Mejor así, porque yo le tengo una desconfianza a la policía. Yo también. Mucho gusto. Mi nombre es Hugo Mora Sastoque, para servirle. ¿Sabes por qué María Félix no marca su ropa? No lo sé. Para que Libertad la marque. Graciosa. ¿Para dónde vas? Seas indiscreta. ¿Fuma? Pero bien pueda, hágalo. Tranquilo. ¿Y será que se desocupa ese señor esta noche? Mejor para usted. Le estoy pagando por horas. ¿Y con quién está? Con María Félix. Ah, comprendo, patrón. La reserva, ¿no? Así tiene que ser.
cuando nos vaya mal, que nos vaya así. Serénate. Aquí las guerras son otras. Que se quede el infinito sin estrellas. Ese polvo va para largo. ¿A dónde me llevas, mi general? Al rincón de las ánimas. No, al peñón de las ánimas. Está bien, al peñón de las ánimas. Flor, llámame Flor Silvestre. Ah. Muchacha de mis amigos, yo por ti me morí. No vayas a ser demasiado rudo. Sin perder la gallardía del charro. Una puede ser machona, pero también tiene su corazoncito. Porque tú ya no me quieres. Porque tú me has despreciado. Corazón perdido, a tus pies va a perecer. Adiós, María Félix. Salió la paloma. Bueno, entonces, como vimos, este es un final trágico realmente que nos muestra esta película y realmente es una de las cosas denunciables que nunca uno quisiera que se siguieran mostrando cintas de este tipo. Precisamente una de las formas, como decía la ficha técnica, de que esta película era una película de crónica roja, es porque existe todo eso en nuestra realidad colombiana. La realidad colombiana ha estado por mucho tiempo marcada por la violencia, marcada por el narcotráfico, marcada por la corrupción y marcada por el dinero fácil. Lastimosamente, eso no es cierto para todas las personas, obviamente, de este bonito país que seguramente muchos de ustedes conocen, pero esa no ha sido o no ha dejado de ser también la realidad que ha tocado también a personajes sexualmente diversos y, como les digo, ha sido también hoy la realidad y la verdad para muchos personajes que en este caso viven experiencias trans a lo largo y ancho del país y de zonas en donde la violencia también es el pan de cada día. Esta otra película solamente traje una secuencia. Es una película en la cual hay 35 historias. Yo solamente les voy a mostrar una de ellas. Es del mismo año, es una película cuyo director, pues en este caso no pude yo
entrevistar porque realmente no estaba en Colombia en ese momento en el cual yo hice el trabajo de grado. Diástole y sístole, los movimientos del corazón, se entrelazan diferentes secuencias, diferentes episodios, son 35 historias, para contar con humor ácido lo estúpidas que son las relaciones de pareja en la clase media de una ciudad colombiana de ese momento, es decir, del año 99. Cada una de las secuencias, cada uno de los episodios dura aproximadamente 2 a 3 minutos. Los personajes principales de esta tragicomedia son casi siempre dos. Estos jóvenes nos muestran su mundo interior, viven lo que todos vivimos, es decir, es una película muy psicológica. Se muestra también que los personajes viven muy solos, incluidos los personajes sexualmente diversos. Hay miedo, hay arribismo, hay intolerancia, hay mala suerte, hay incompresión, hay ambigüedad, hay falta de entendimiento con la pareja y con los demás. Hay egoísmo, hay indiferencia, hay dependencia maternal, hay arrogancia, hay celos, hay infidelidad, hay indecisión para amar. Y en medio de esto está un personaje, en este caso, que el actor principal o el actor que se muestra en 2 secuencias se llama, ahora se me escapa el nombre, pero es de apellido Meléndez. Vamos a mirar específicamente lo que ocurre ahí en esa última secuencia. Me dicen, por favor, si alcanzan a oír. Por eso estoy como estoy, así estoy porque es que me fascinan las mujeres, ¿ve? Es que yo no puedo vivir sin las mujeres. Fíjese la relación que yo tengo con mi mami. ¿Pilla? Bueno, como... sí, hermano. Si está tan solo, ¿sabe lo que le tengo? Mire. Mire. No, hermano, póngase serio que yo... No, de verdad, yo le estoy haciendo una confesión. Sea un buen amigo por lo menos una vez, ¿sí? ¿Se imagina? Uy. Ah. No me digan así. Ay, ¿qué me pongo? ¿O será que me dejo esto? ¿Y si no llama? ¿La llamo o no la llamo? ¿Será que llama? ¿La llamo? Bueno, entonces en esta última secuencia, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, quisiera compartir con ustedes, es sin lugar a dudas el tema del asco, ¿sí? El entorno de callejero en el cual se muestran los personajes sexualmente diversos, en el cual ellos están en sus búsquedas, ¿sí? Ellos están susceptibles a las personas que quieran decir cualquier cosa, ¿sí? Abusarlos, expresarles asco, ¿sí? Como se muestra en esta película, ¿sí? Desde un punto de vista del entorno se observa eso: asco, rechazo hacia él y violencia. Sus características esenciales son agresividad, necesidad de afecto, las búsquedas callejeras de cada una de las personas que pasan a su lado. Y desde un punto de vista cognitivo, Ramiro, que es como se llama en la vida real, Ramiro Meléndez, verbaliza una de las mejores partes de la película, un monólogo en el que, al tiempo en que denota estar solo, sus disgustos, necesidades y, en fin, todo lo que significa la vida de una persona transgénero. Maquillarse, vestirse lo más femenino posible. También se muestran los deseos homosexuales. Lastimosamente, esta última parte que estoy analizando acá no la alcancé a rescatar. E incluso también hay frustraciones en cada uno de los encuentros que tiene Ramiro con las personas con las cuales interactúa. Entonces, en general, lo que podemos decir es, en estas 2 películas, son largometrajes, podemos ver que está la homofobia en sus diferentes dimensiones. Desde el punto de vista del contexto, desde el punto de vista emocional,
desde el punto de vista de lo comportamental y lo cognitivo. Hay estereotipos que se mantienen acerca de cómo es que se presentan los personajes trans y en los cuales, como ya decía al comienzo, el director Luis Ospina, los personajes son objetos de burla. Ya un poquito una mirada un poco más internacional de lo que yo les traje el día de hoy es este mosaico de imágenes. Este es un mosaico que encontré en internet y en el cual usted lo que encuentra es los fotogramas de muchas de las principales películas que se han hecho y en el cual los personajes trans son importantes. Son importantes desde muchos puntos de vista. Son películas que están desde el año 53, como por ejemplo acá, Glenn y Glenda, que fue la primera película que recreó el caso de reasignación sexual en el cine norteamericano. Está esta otra película también muy recomendada, ya la vimos en el ciclo que estamos viendo en Colombia a través de Teams, que se llama En un año de 13 lunas. Está Los muchachos no lloran, está El juego de las lágrimas. Estas otras imágenes que recrea aquí el cine, por ejemplo, la de El niño, en este caso Mi vida en rosa, la película Transamérica, un personaje supremamente importante que sufre psicológicamente demasiado en esta película, porque además tiene un hijo y porque se recrea también la manera y las dificultades de cómo contarle su experiencia trans a un hijo. Esta película que es ya les muestro el nombre, el listado completo. Esta otra que está en la parte superior derecha, que es de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Aquí tengo yo en el listado completo de los nombres. Hay solamente dos que yo no he visto y que me sorprendieron, pero que seguramente se consiguen en internet fácil, que son Woman in Revolt, y la otra película que todavía tampoco conozco es Dallas Buyer Club. Estas son entonces películas clásicas, sin lugar a dudas, seguramente algunos de ustedes ya las han visto. Encuentran en esta dirección, ¿sí? Esos fotogramas, también encuentran una reseña de la película y es preciso también ahora con el tema de la pandemia es posible también encontrar algunas de esas películas gratuitamente en Facebook o en YouTube. Sí, hay algunas recomendaciones que algunas páginas también hacen. Yo me tomé también el permiso de traerlas y compartirlas con ustedes. En este caso, por ejemplo, la primera de ellas, ¿sí? De esas 10 grandes recomendaciones que hacen en esta página que se llama ecartelera.com, noticias, 10 películas imprescindibles sobre cine trans. Está otra vez Los muchachos no lloran. Yo he subrayado una parte específicamente de la reseña que está publicada en esa página y más adelante la voy a comentar. También está la segunda película que recomiendan, que se llama Girl, que cuenta la historia de Lara, una joven transgénero de 15 años que sueña con convertirse en bailarina. Este tipo de películas trans ha sido muy frecuente en estos primeros años del siglo presente, y es que definitivamente una de las cosas que los investigadores están más interesados es cómo nace el trans, cómo nace el transgenerismo. Entonces, así como Mi vida en rosa, una excelente película francesa, recreó esa infancia, en este caso trans, esta otra película también lo hace. Ha sido mucho más común, por ejemplo, que el cine recree el tránsito de mujer hacia hombre, pero ha sido mucho más difícil encontrar, por ejemplo, películas en donde, perdón, es al revés, en donde un hombre transita hacia ser mujer, es muchísimo más común, mientras que el paso contrario es muchísimo más difícil encontrar películas. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con la investigación psicológica de las personas trans. Hay mucho que se sabe sobre el tránsito de hombre a mujer, pero de mujer a hombre se sabe bastante poco.
Esta tercera película que traigo acá, que también recomiendan en esta misma cartelera, es Desayuno en Plutón, que es la adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de Patrick McKay, dirigida por Neil Jordan, un director muy importante en temas LGBT, y protagonizada por Cillian Murphy. El film cuenta la historia de Kitten, un transexual de origen irlandés que fue abandonado por su madre. En cuarto lugar está La chica danesa, seguramente muchos de ustedes ya la han visto, está disponible en Netflix. No voy a hacer comentarios sobre ella, al final voy a hacer un comentario sintético sobre todas las 10 películas. Otra de las películas, que esta sí tampoco la conocía, se llama Pink Flamingos, del año 1972. Esas películas suelen ser un poco más fáciles de encontrar gratis en internet. La película número 6, Las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Muy común, esta película era uno de los fotogramas que había presentado ya. Muy clásica, muy divertida, es del género comedia, como ustedes se dan cuenta acá. Esta otra película muy poco conocida, que recrea 3 generaciones, y una de ellas es la de una chica adolescente que no se siente mujer y está decidida a cambiar de género. Entonces, la reacción un poco particular se va a ver por parte de los familiares, en este caso la madre, que se llama Ray, y por parte también de, creo que es la abuela, tal como lo dice acá. Sí, es un poco ese cruce entre las generaciones, cómo cada una de las generaciones ve el transgenerismo de manera diferente. Obviamente lo que se dice por parte de la homofobia es que generaciones muy anteriores tenderían a ser más homofóbicas que no generaciones últimas como las que en este momento me están escuchando acá. Esta otra película, Tangerine, es una película del 2015, es decir, también es muy reciente. Cuenta la historia de Cinderella, una joven prostituta transexual que acaba de cumplir condena en prisión. Desen de cuenta que es del año 2015, Estados Unidos. El día de Nochebuena, su amiga Alexandra, también prostituta y transexual, le informa de que Chester, su novio chulo, ha estado acostándose con Dina, una mujer blanca y biológica. Cindy iniciará inmediatamente la búsqueda de la pareja para vengarse, mientras Cinderella busca a su novio y a la amante de este, Alexandra, para preparar su debut en las tablas del West Hollywood. Sí, es una película entonces norteamericana en el cual una de las cosas que se sabe hoy en día es que Hollywood y en general el cine de esta gran empresa, de estas empresas que allí convergen, se ha abierto muchísimo al cine LGBT y en particular al cine trans. Esa es una de las muestras que podemos resaltar. Esta otra película también, como les decía, resalta el caso de un menor de edad, ¿sí? En este caso, Laure, de 10 años, se muda con sus padres y su hermana pequeña a un nuevo vecindario. Allí hace nuevos amigos y el verano transcurre entre juegos y risas. Sin embargo, Laure tiene un secreto. Se hace pasar por un chico, Michael. Lisa, una chica del grupo, se enamora de ella creyendo que es Michael, lo que dará pie a situaciones comprometedoras. Esa es la película número 9 y finalmente la película número 10 de este top 10 de recomendados según esta cartelera termina con una mujer fantástica, esta gran película chilena en la cual pues nada más y nada menos que obtiene importantes premios y el personaje principal es un personaje trans, es un personaje que sufre mucho dentro de la película, que es objeto de homofobia de ese grupo cercano, ¿sí? Que es la familia, en este caso la familia de su pareja. Es una película en la cual se muestra mucha violencia también contra las personas transgénero, en este caso contra Marina, que es quien protagoniza esta película. Pero en definitiva, yo lo que creo es que todavía no nos hemos podido deshacer en el cine de la homofobia.
Persiste la transfobia, esa es la gran conclusión que yo saco acá, tanto en el cine colombiano como a nivel internacional. Persiste una fuerte transfobia y las películas analizadas y recomendadas en Internet así lo demuestran. Las siguientes son frases que se evidencian en cada una de esas sinopsis o reseñas que se muestran en Internet. Una persona, en este caso, que fue violado y posteriormente asesinado brutalmente por 2 chicos de la zona. Es el caso de Los muchachos no lloran. Para la familia de Marina, su condición de transexual resulta una aberración. En este caso, en la película, ustedes van a ver que usan el término perversión. En la película Diástole y Sístole que les mostré hoy, una secuencia, hay una señal de asco de un personaje heterosexual que manifiesta un desagrado enorme en los gestos de su rostro para con el personaje transgénero que está en la calle. Otra de las frases, una joven prostituta transexual que acaba de cumplir condena en prisión, en este caso en Tangerine. Esa es la manera como se presenta la película y su reseña. Bugs Johnson es un criminal que está en búsqueda de captura por el FBI y se encuentra refugiada viviendo en una caravana en Baltimore. Ahí resalté que muestran a los personajes transgénero como si fueran criminales. Un transexual de origen irlandés que fue abandonado por su madre. En este caso es la manera como se presenta la sinopsis de la película Desayuno en Plutón. Entonces, como vemos, en realidad el camino es todavía muy largo. Yo quisiera compartirles, no sé si los organizadores me permiten, 2 cosas. Una es las palabras de una mujer fantástica. No sé si me queda tiempo, no lo sé. Claro, no. Perdón, Carlos, no te preocupes, mostra todo lo que quieras. Listo, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que podemos siempre decir es que los mejores promotores de la homofilia y los mejores que podemos denunciar la homofobia es sin lugar a duda las personas sexualmente diversas. Es decir, que en el momento en el cual directores claramente gay, LGBT en general, hagan películas que traten de ver la realidad tal cual es y de ver posibles estilos de vida para una comunidad que ha sido tradicionalmente vulnerable, es algo que uno pues diría, pues ahí estaríamos haciendo mucho. Entonces vamos a mirar este pedacito, también es muy cortico, que menciona, esto fue en las palabras, en donde se le da, después de haberse dado el premio Oscar a este personaje de Marina en Una mujer fantástica, logra cautivar y decir, miren lo que soy, miren lo que ocurre en la película, miren para quién es la película, miren con qué escenas se identifican más, con qué personajes se identifican más, y definitivamente para ella, decía ahí, volver a Chile y saber que todavía no hay una ley de identidad de género allá, pues fue bastante complejo. No sé si en este momento ya de pronto alguna persona de Chile pueda efectivamente decir, no, ya en este momento tenemos ley de identidad de género y de pronto el que está es ustedes el que está, pues en este caso, quedado y no me he enterado todavía. Entonces aquí está, voy a volver a compartir, aunque no sé si tenga que volver a compartir. Pero en general es una parte muy cautivante de las palabras. Bueno, mira, la gente trans ha existido desde el día 1 la existencia de la humanidad. Y llega un momento en que la humanidad hace gestos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, mira, la gente trans ha existido desde el día 1 la existencia de la humanidad. Y llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. Y el cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano, sus sueños, sus capacidades, sus ilusiones y también dónde están los límites. Y esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera.
Esta película lo que hace es preguntarse cosas, es cuestionárselo todo, desde el género, la familia, el amor, la muerte, la vida y cómo se lleva el luto. Pero también hace una reflexión en que le pregunta, interpela al espectador, ¿qué ves cuando ves a Marina? ¿Desde qué lugar observas la acción? ¿Desde el lugar de Sonia? ¿Desde el lugar de Orlando y de Marina? ¿Desde el lugar de los otros personajes? ¿Con quién te identificas? ¿Quién eres? Y eso es el arte. Y en este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre. Y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va esperando eso. Y hoy aparece una película que no pretende ser el faro, sino que pretende preguntarse, ¿dónde está lo que estamos buscando? Y eso es, al menos para mí, lo que significa haber hecho esto con este equipo de hombres y mujeres disponibles a poner emociones humanas al servicio de otros seres humanos y de preguntarse por qué no, en vez de por qué. Eso. Bueno, mira. Semanas y semanas en repostería online y tus galletas aún salen un poquito quemadas. La gente trans... Bueno, muy bien. Creo que las palabras de ella hablan por sí solas y es una de las cosas que más me encantó, a pesar de que todavía en el ciclo de cine que estoy proponiendo y que lo titulé una primera muestra cinematográfica antológica de la transgeneridad, lo estamos haciendo desde Colombia, pero lo estamos haciendo para Latinoamérica y el mundo. Se puede conectar quien quiera. Hemos dejado en este programa de mi Cineclub, Psicología y Séptimo Arte, el link de cada una de las películas que hemos propuesto. Ya les había comentado que he propuesto 16 películas. Desde que nació el cine, es decir, desde el cine mudo, tomamos a A Woman, una película que es de Charles Chaplin, y en el cual nos preguntábamos, ¿será que el cine mudo también recreó el cine trans? ¿Será que hubo algún corto, al menos algún corto o un mediometraje o un largometraje que hubiera considerado este tema del transgenerismo? Y realmente encontramos en Chaplin, que es por supuesto el maestro de maestros en cuanto a comedia, encontramos en él una película que no solo en uno, sino en varios de sus cortometrajes se trasviste. No con la intención que lo haría un trans hoy en día, pero sí con la intención de parodiar los roles de género masculinos y femeninos. Es decir, lo que Chaplin va a mostrar en cada una de esos cortometrajes es sencillamente que el género es algo relacional, que el género es algo provisional. Como diría una de las autoras, Judith Butler, ¿sí? El género es algo que se actúa y entonces yo puedo actuarlo perfectamente en el día, en la noche o cuando yo quiera, por ejemplo en el fin de semana. Entonces Chaplin van a encontrar, ustedes pueden escribirme, ahorita les voy a dejar mi correo electrónico, pueden encontrar ese tipo de cortometrajes y realmente se van a dar cuenta que es muy interesante los comentarios que cada una de las personas que yo invité a este ciclo de cine han sido personas de diversas profesiones, desde psicólogos, sociólogos, antropólogos, personas expertas en género. Ya hoy en día tenemos a nivel internacional doctorados incluso en género. También encontramos personas que hablan desde su experiencia como persona trans, que son invitadas a este ciclo de cine a hablar sobre una determinada película. Las hemos colocado en orden cronológico, las hemos colocado de tal forma que sean de fácil consecución para la persona que, pues como bien saben por la pandemia, pues no nos podemos reunir y con las palomitas, ¿sí? A mirarla, pero realmente lo podemos hacer desde casa siempre y cuando tengamos una muy buena conexión a internet. En este momento la invitación es
para la próxima película del sábado a las 4 de la tarde, que será comentado. Allí lo que vamos es a comentar la película a las 4 p.m. hora colombiana. Vamos a comentar por parte de un especialista también que se llama Alexis Conde, la película que se llama Toxic del año de 1982. Y por supuesto ya en los próximos 2 meses de junio y julio vamos a ver estas últimas propuestas. 8 quedaron en cada uno de las dos partes. Están, por ejemplo, el tema de Sin Defecto, que también se traduce como Nadie es Perfecto. Está, por ejemplo, la propuesta de Transamérica, de XXY, de Mía, una película argentina, la película que ya les había comentado acá de La chica danesa, y finalmente, para cerrar, con Una mujer fantástica. Entonces, es un conjunto de películas cuidadosamente seleccionadas y en los cuales hemos procurado que queden diferentes momentos de la historia desde el punto de vista cronológico, de manera que garanticemos una verdadera muestra antológica de la transgeneridad y que podamos analizar no solamente la infancia trans, la adultez trans, los sueños trans, las formas de ser y de vivir la homofobia y la homofilia dentro del cine en cada uno de estos momentos. Y por supuesto lo que vamos a ver es sencillamente un aprendizaje de cada uno de nosotros que nos lo podemos llevar. Cada quien ve desde los ojos que quiere ver, como lo dijo la protagonista de Una mujer fantástica. Pregúntese eso, pregúntese desde dónde ve usted cada una de estas películas. Esto era en general toda la propuesta mía que quería compartirles el día de hoy. Les estoy mostrando, pues en este caso, los logos de las entidades que nos han apoyado y también mis datos de contacto en caso que quieran tener alguna información adicional. Con esto, básicamente, yo cierro y le doy la posibilidad a las personas para que, si tienen alguna pregunta, bien la pueden manifestar a los organizadores si ellos me la hacen llegar. Muchísimas gracias para todos y para todas por su gran atención. Bueno, Carlos, nomás agradecerte a vos porque por lo menos a las organizadoras nos tenés conmovidas con la presentación, porque la verdad es que sí, bueno, en mi caso, para mí, como te cuento, el cine es parte de mi vida, pero a veces es bueno acercarse en esta situación de poder más o menos discernir, ¿no? Estas categorías que estás diciendo sobre la homofilia, no sé si existe, pero la transfilia, o en el otro caso la transfobia y la homofobia. Yo, por supuesto, tengo como algunas preguntas para hacerte, sí, pero voy a comenzar un poco con las preguntas que dejó la gente, que aquí Pablo Roja dice: siento que hay algunas aperturas para narrar y mostrar historias trans. Sin embargo, estas se apegan a un binarismo de género, es decir, la mujer u hombre trans, que se apega al estereotipo social de lo que debe ser un hombre o una mujer. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que definitivamente los que trabajan el tema del género en Latinoamérica se han dado cuenta que eso es algo que va, no podemos decir necesariamente con los adelantos científicos y con los adelantos tecnológicos de una época y de una determinada nación, de un determinado contexto sociocultural. Lo que sí es cierto es que Latinoamérica ha sido caracterizada en varias de las obras por una fuerte arraigo, con mucha fuerza de los roles socialmente aceptados, de todos y cada uno de los roles de lo masculino y de lo femenino fuertemente arraigados, no solamente en la familia, sino también en otras instituciones del carácter público y privado, como por ejemplo instituciones como la Iglesia. Muchos políticos en muchos países todavía censuran el tema de las expresiones que se alejan de lo masculino y de lo femenino, y todavía obtenemos en muchos países profesionales, incluso de la salud, que no comparten estas nuevas formas de ser y de vivir el género.
Entonces es algo que, como les decía yo en el transcurso de toda la presentación, hay mucho por hacer, hay mucho por denunciar la homofobia. Hay una película que está dentro del ciclo que nosotros hemos propuesto y es una de las que analizamos hace ya casi 15 días, que tú hablabas de la transfilia. Esa es una cosa que ha sido más bien poco común, pero sí ha habido películas que incluso son bastante antiguas y que han mostrado secuencias bastante transfílicas. Y en realidad una de esas que yo recomiendo ver, que sin lugar a duda también está en línea y está gratis, se llama Una Eva y dos Adanes. Les pido ese favor que miren particularmente el final. Es un final muy humano, muy incluyente, en el cual básicamente hay tres momentos en los cuales uno de los personajes está transvestido, el otro personaje es un hombre millonario y este hombre le dice, pero yo fumo, ¿sí? Le dice el personaje transgénero. No me importa, ¿sí? Pero después le dice el personaje transgénero, sí, pero no puedo tener hijos. No, no hay problema, podemos adoptar. Y después remata con una frase genial en la cual dice, se quita la peluca y dice, pero no soy una mujer. Y entonces se da cuenta ya el espectador que se trata del personaje hombre. Por supuesto, cuando uno está muy atento en la película, eso es evidente desde un comienzo. Y entonces el otro, el multimillonario con el cual van en un bote, le dice, nadie es perfecto. Y ahí ejemplifica una de las mejores escenas que deja muy bien parado el transgenerismo en general. Y es una película, como les digo, que seguramente algunos de ustedes han visto y que demuestra no solamente lo que he dicho hoy acerca de la homofobia, que la escena más terrible es ese asesinato de la película que les mostré, sino también hay películas en las cuales la homofobia y la homofilia puede ser muy sutil. Sí, de acuerdo, y me hiciste acordar también a la Priscila, la reina del desierto, que bueno, para quienes estábamos en los 90 fue una película absolutamente ruptural, pero por muchas situaciones, porque creo que también estas películas, además de ser transfílicas en el sentido de, la de Priscila tiene sus cuestiones, pero está el tema de la paternidad, de la maternidad, está el lesbianismo, está la situación del SIDA también, que era el HIV, era algo que no se mencionaba, y ahí está mencionado, y hasta tiene un final feliz, ¿no? Bueno, sí. Les maté el final, pero realmente es una de las grandes películas que mucha gente vio y que realmente quizás no pudo captar la importancia que tenía la aceptación de quienes estaban en la pantalla, ¿no? De los personajes. La otra pregunta dice, ¿crees que es posible una representación en donde lo trans y las expresiones de género no se apeguen a ello, no se apeguen a lo social, a las representaciones sociales de mujer y de varón? Que existan otras representaciones, ¿no? Sí, yo creo que en una sociedad en la cual difícilmente salimos a la calle, en este momento de pandemia, estamos en casa, está la influencia social de las películas, está la influencia social del cine, está los primeros contextos donde nosotros interactuamos, son la escuela, son el colegio, son la universidad. Es muy difícil dejar de pensarnos como si no fuéramos fruto de todos esos contextos en los cuales nosotros habitamos y en todos esos contextos en los cuales estamos recibiendo a toda hora imágenes binarias, imágenes de lo que es típico, lo que es atípico. ¿Sí? La sociedad, desde el punto de vista de la familia, ha sido pues una de las instituciones más fuertemente conservadora y en la cual los personajes sexualmente diversos han tenido que buscar unos hogares alternativos. Eso es algo que se da en cada uno de nuestros países. No existe una familia en la cual
yo no conozco que haya ausencia de prejuicio. Siempre los hay. Somos en nuestra enorme mayoría, somos fruto de un hombre y de una mujer. Entonces nosotros crecemos con esos imaginarios, con esas formas de ser con las cuales nos crió nuestra mamá y nuestro papá, para el mejor de los casos, y definitivamente no es posible vivir al margen de eso. Pienso que no. Lo trans es tal vez de los pocos subgrupos dentro de la comunidad LGBT que mejor rompe estructuras sociales y que mejor ayuda a cambiar la mentalidad hombre-mujer, ¿sí? Macho-hembra. Es tal vez lo trans lo que mejor puede cambiar nuestra cultura. Y Sí. por eso es que es tan importante estudiarlo. De hecho, cuando mencionaste a Judith Butler, precisamente fue ella la que empieza con lo queer por su tío, ¿no? Que es una persona trans. Entonces también desde ahí comienzan a romperse los estereotipos y básicamente podían con todo, bueno, más o menos las categorías de la homosexualidad y los géneros hasta que aparecen bueno, se visibilizan, mejor dicho, en la teoría las personas trans. Otra pregunta que yo me uno a esta pregunta, dice aquí, ¿por qué sigue siendo una constante que los personajes trans sigan siendo interpretados por actores hombres heterosexuales? ¿Y por qué esa mirada exótica y estereotipada de las personas trans sigue siendo parte de los guiones? ¿Considera que esas representaciones siguen generando brechas y violencias simbólicas físicas? Sí, pues esa sí es una pregunta en la cual pues definitivamente yo creo que si aquí quien estuviera exponiendo o haciendo una conferencia, un director de cine, sería la persona más apropiada para responderlo. Y una de las cosas que yo soy consciente es que no podemos entender el cine al margen de lo que el guionista quiso decir. No podemos entender una película fuera del contexto del cual se hizo. Es decir, por eso yo insisto a veces en que cómo era, por ejemplo, la década del 50, 60, 70, una serie de periodos en los cuales no había otra opción, sino que si eres mujer, tienes que ser madre. Si eres hombre o eres mujer, tienes que estar casado. Entonces, esas épocas en las cuales no había tanta apertura como ahora, pues nos permiten ver desde otro punto de vista las películas. Yo pensaría que esto de presentar personajes drag queens y las reinonas de la noche y los reyes de la noche, ¿sí? En realidad va a continuar, porque uno de los objetivos del cine realmente lo que hace es que este tipo de personajes hacen que, por ejemplo, la película no sea tan monótona. Entonces recrean, parte también cumplen esa función de recrear al espectador y hacer que éste no se duerma en medio de la película. Entonces, lastimosamente es así. Sí, somos como el medio para que otros se rían, somos como el medio para que otros se recreen, y esto pues es algo cuestionable. Habrá algún día en el cual pues dejen los trans de ser chiste, pues habría que mirar cómo evoluciona también el cine, y como les digo, el cine está evolucionando en una dirección que yo considero que es acertada, y el mejor ejemplo es Una mujer fantástica. Yo creo que ahí pues se rompe un poquito esa idea de lo que el que pregunta esto dice. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, aquí hay otra pregunta que justo también, igual voy a unir mi comentario. Dice aquí Mónica García, cuando mencionaba que las personas trans se han considerado como personajes secundarios, por ejemplo, en películas o series como Pose, la cual proyecta las vivencias de sujetos trans hetero-negros en la década de los 80. Desde su punto de vista, ¿la serie llega a tornarse forzada? La serie Pose, que no sé si la viste, y de alguna manera intenta mostrar algo real y diferente desde las experiencias de una persona verdaderamente trans.
Yo también quería hacerte este comentario porque creo bueno, que te había contado que a mí me interesa mucho la televisión en este momento, que creo que, como decías, de la pandemia y del streaming, la situación Sí. masiva nos da la oportunidad de poder ver esta televisión o este cine que antes era casi imposible de ver, ¿no? Sí. Solamente había que hacer maravillas, ¿no? Para lograr conseguir una película o una De serie acuerdo. de estas temáticas o de cine independiente. Entonces, aquí, no sé si has visto Pose bueno, yo adoro la serie Transparent en Prime, en Amazon, que justamente, bueno, te dejo que respondas esta pregunta, pero luego después te hago una yo. Sí, hay una de las cosas que, por ejemplo, dentro de la presentación mía, lo dije, se ha tratado de enfatizar un poco más y es hacer como una especie de análisis del ciclo vital de las personas trans. Esto, digamos, todavía está en pañales y todavía nos hace falta mucho por saber acerca de los trans. El conocimiento actual es bastante contradictorio. Y una de las cosas que definitivamente yo diría acerca de lo que señalaba la pregunta, creo que de que hay series que muestran a personajes negros, sí, que es un poco forzar la idea de cómo así que, por ejemplo, un negro trans se transviste. Y entonces tenemos el imaginario de que el hombre negro es fuerte, no llora, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas chocan un poco en el espectador, necesariamente. Yo lo que creo es que eso tiene que más bien procurarse. Si aquí estuvieran una serie de directores sentados frente a mí, yo diría que hicieran mucho más de eso, porque eso es lo que ayuda un poco a desligarnos de esa visión binaria y dualista. Bueno, Sí, RuPaul es un ejemplo, ¿no? Porque RuPaul precisamente rompió bastante con todo su transformismo, él mismo, quiero decir, no solo con su serie. sí, claro. Sí, entonces, por ejemplo, personajes trans que hayan tenido hijos y que luego hayan querido seguir viviendo como estilo de vida el transgenerismo. Eso también es bienvenido. Personajes trans, no solamente en tránsito de hombre a mujer, sino de mujer a hombre. Eso debería mostrarse más todavía en cine. Personajes negros que en este caso, tal vez la mejor alusión que yo hice de cine hoy fue cuando mostré el tema de Chaplin. Lastimosamente no lo traje por tiempo también, pero miren una de las de los cortos, que no es A Woman el que está en el programa, sino es otro que se llama Charlotte y que se llama, creo que tiene un nombre especial, pero yo les puedo mandar el nombre también a quien le interese. Y es un hombre, en este caso personificado por Chaplin, que se viste de mujer, pero en este caso, en la película, en el cortometraje, realiza comportamientos completamente, ¿sí?, de hombre. Entonces, ese giro que hay entre ser hombre, transitar hacia vestirse como mujer, y realmente lo hace muy bien Chaplin. Y fuera de eso, comportarse y, por ejemplo, una de las cosas que se suele decir es más característico de los hombres es dar puños y patadas. Allí en ese cortometraje, Chaplin, como mujer, personificándose como mujer, da puños y patadas contra hombres y contra mujeres. Y es capaz de parar una marcha de militares y para saber que definitivamente, bueno, la película, el cortometraje es un poquito difícil porque Chaplin termina siendo lanzado y empujado a un río. Entonces es un poco complicado porque parecería ser que entonces es reprobado todo esto que él hace. De todas maneras, sí, esa manera de parodiar, esa manera de poner en ridículo lo que son los roles tradicionales de género masculino y femenino, creo que es la mejor manera de cambiar un poco las mentalidades en las personas. Sí, bueno, mi comentario, que en realidad no sé si puede ser una pregunta, pero para mí es muy importante ver estas películas o estas series, no solo que sean transfílicas y homofílicas, sino también
que puedan tocar otros temas de las familias, ¿no? Porque hay veces que se concentran en solo eso, y por mencionarte justo la película esta que señalaste, la de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, Sí. donde luego de bastantes lecturas y peleas conmigo misma, te lo tengo que decir, bueno, saqué la conclusión de que la película tenía muchísimos toques machistas en el sentido de la situación de cómo hace sublime a la madre, ¿no? Y a las mujeres y todo este circo. Y pierde, ¿no? Para mí es ahí como el toque, lo mismo que Transparent, la serie Transparent, donde ninguna de las mujeres trabaja, ¿no? Son todas mujeres mantenidas. Entonces, claro, estamos focalizando el tema del hombre este que sale del closet a los 70 años y que dice, siempre fui una mujer vestida de hombre, pero al mismo tiempo todos los demás puntos siguen igual, ¿no? O sea, algunos personajes sí se desestabilizan, que es lo que vos decías respecto a los géneros, de poder desarmar un poco todo esto, que básicamente quienes estamos acá hablamos de lo no binario, ¿no? Porque finalmente, si seguimos reproduciendo este género, estos estereotipos, siguen las desigualdades. Entonces, solamente ese comentario, porque ya casi no tenemos mucho tiempo. Okay. Y aquí, mira, una pregunta muy interesante que dice, soy docente ecuatoriana, me gustaría presentar en un futuro a mis estudiantes adolescentes estas películas. Sin embargo, en nuestro país todavía hay las creencias erróneas que usted expone sobre el transgenerismo. ¿Cómo podría desde mi rol sensibilizar a los padres y a las madres de familia sobre la importancia de abordar el transgenerismo en las aulas? Es una pregunta bastante difícil porque si hay algo que en nuestro contexto latinoamericano, y Ecuador no es la excepción, se ha luchado muchísimo en hacer entender a la gente que el género es una construcción social. Definitivamente esto es algo que hoy en día inclusive le aparecieron enemigos. Ustedes todos y todas y todas saben que en Latinoamérica pululan y se están reproduciendo una serie de discursos que se llaman ideologías de género. Entonces, esto es algo que, en mi modo de ver, está demostrando realmente es que la homofobia sigue viva. No nos hemos podido deshacer de la homofobia. Y una de las cosas que más, digamos, hace eco en estos movimientos antigénero es justamente el hecho de que quienes hacen ese tipo de movimientos o quienes los defienden y los promueven provienen también de universidades y son contrarios al género como construcción social, como construcción simbólica y como construcción cultural. Entonces, definitivamente ahí tenemos, digamos, esa barrera, porque también hay personas que están hablando desde otro ángulo. Es decir, están defendiendo el esencialismo psicológico, el esencialismo binario en el cual se nace mujer y se crece de manera femenina y se tiene que ser mujer y tienes que terminar pariendo hijos. Recíprocamente, también están los que defienden hoy en día desde esas posturas antigénero de que se nace hombre, macho, se crece como hombre, se aprende a ser hombre y termina siendo un hombre necesariamente heterosexual y que todo lo que esté al margen de eso es algo anormal. Entonces, definitivamente creo que es algo difícil. Yo, por lo menos, a veces trato de abrir espacios dentro de la universidad de donde yo estoy, que son espacios extracurriculares, porque también dentro de los que organizan el pensum, pues si tú no estás ahí, es probable que tengas problemas si propones algún pénsul basado en género o algún pénsul que tenga que ver con temas de sexualidad. Y es todavía mucho más complicado hacerlo en un colegio o en una escuela. Es muchísimo, muy complicado. Hay gente incluso acá en Colombia que tiene tanto miedo que prácticamente de esas cosas no venga usted a hablar. ¿Sí? Así le dicen a uno. Entonces, sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justamente estamos
la subida de una cosa, pero también la subida de la otra, ¿no? Lo otro no baja, es el contrario. Una última pregunta es que me parece muy interesante, que preguntan que si en el cine, si no ves vos la confusión entre el travestismo y las personas transgénero, ¿no? Y yo me sumo haciendo también otra pregunta, porque me acuerdo cuando apareció Los chicos no lloran, que toda la gente en ese momento, incluida yo, imaginamos que esa persona era lesbiana, que no era una persona transgénero. Solamente si, claro, si están de drag, como pasa en Priscila, sí, ¿no? Se entiende, se están pintando, entonces son personas trans. Entonces, ¿vos crees que existe esa confusión en el cine o tenés algún ejemplo de alguna película donde esté clara o donde mencionen claramente, porque nunca lo dicen, ¿no? A nivel de una persona trans es esto, una persona lesbiana o gay es esto otro, etcétera. Sí, pues fíjate que cuando yo les mencioné que había hecho mi trabajo de grado sobre 6 películas colombianas y cómo había sido el tratamiento de la homosexualidad ahí, yo, por ejemplo, yo mismo terminé incluyendo 2 películas trans. Y es que esa confusión ha sido tal que inclusive ronda la comprensión y el entendimiento de muchos profesionales. O sea, hay personas profesionales que todavía no saben qué es, que creen que por el solo hecho de ser homosexual, entonces esta persona va a terminar vistiéndose de mujer. Le dicen eso, por ejemplo, y ese es el temor muchas veces de los padres hacia sus hijos homosexuales. Entonces, la confusión es tal que no solamente está en el cine, está también a nivel de los profesionales de la salud y está también arraigado fuertemente en los padres de familia donde hay personas sexualmente diversas. Entonces, claro, lo que pasa es que como en este caso hoy de lo que se trata es analizar eso en el cine, a veces el guionista y el director toma ese tema de que, bueno, por ahora es una mujer y entonces maneja todo el tiempo fílmico hasta un punto en el cual ya, como ocurre, por ejemplo, en el juego de las lágrimas. En el juego de las lágrimas, nosotros siempre creemos que la protagonista es una mujer. Solamente cuando existe esa interacción o van a tener la relación sexual, este hombre se da cuenta que no es una mujer, sino que es un hombre. Y entonces ahí el cine también es un poquito sí, en qué momento se dará de cuenta. Entonces también hay una función ahí que lo que pretende el director y el guionista es que el espectador siga atento hasta que llega ese momento de alta intensidad y en ese momento de alta intensidad se descubre lo que realmente es. La película, por ejemplo, Una mujer fantástica tampoco muestra nunca los genitales de Marina, nunca los muestra. Y realmente nos deja a nuestro imaginario saber si ella realmente es un hombre, si todavía es travestido o si sencillamente ella ya hizo el proceso de reasignación sexual. Pero ella no nos muestra eso, la película no nos muestra eso. Habría que ya consultar el guion o el guionista, etcétera, etcétera. Claro, porque en realidad quizás a veces la dificultad es comprender qué es una identidad o una expresión de género, más que la orientación sexual o el cuerpo biológico que tengamos. O sea, son diferentes situaciones. Realmente, bueno, te agradecemos muchísimo este espacio. Solo quisiera que compartieras cómo las personas como yo, por ejemplo, que estamos interesadas en estar en tu cineclub, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mandar un correo? ¿Cómo sería? Pues realmente una de las cosas que podemos hacer es, yo les mando el link acá, el programa, ya de hecho lo estoy abriendo acá en mis carpetas. Porque te cuento que vamos a subir a la página de la red tu presentación, porque toda la gente la está pidiendo, pidieron tu tesis también, y pidieron la bibliografía que usaste. Entonces vamos a subir tu presentación y quizás ahí podemos en la página de la red poner el link de... Por supuesto, sí.
Sí, entonces con mucho gusto yo pues te mando acá mismo, ya Dale. mismo el link, ¿sí? Y el programa, de hecho en el chat se puede descargar, se lo pueden enviar a los asistentes, no Sí, hay claro. ninguna restricción. Lo que pasa es que tratamos también de que no nos hagan en alguna de esas proyecciones, de pronto que se metan hackers. Ajá. Entonces, por esa razón también procuramos que sea muy desde lo académico. Ok. Entonces, por eso lo estamos haciendo en Teams. Queremos hacerlo también en Facebook Live, todavía no lo he hecho. Ahí ya mandé el programa y en el programa está el link para inscribirse al equipo de Perfecto. personas que están asistiendo y que simplemente a las 4 p.m. hora colombiana pueden seguirnos y seguir en este caso el foro. Porque si proyectamos la película y hacemos el foro, pues nos demoramos mucho tiempo. Entonces le pedimos el favor a las personas que miren la película y asistan luego al Antes. foro con nosotros. Genial, esa era otra pregunta, buenísimo. Te agradezco muchísimo, Carlos, de verdad, ha sido un gran cierre, broche de oro total para nuestro seminario y la verdad es que qué bueno que además vos te pones con disponibilidad, pero además seguir este diálogo a partir de este enlace que nos vas a mandar. Bueno, creo que todas las personas que están acá se quedaron así como, pero queremos seguir hablando de cine o queremos seguir ver todas esas películas o complementar con otras, ¿no? Claro, claro, sí. Seguir el diálogo. Exacto. Así que bueno. Sí, entonces yo te mando muchísimo. ahorita vía WhatsApp también la presentación en PDF para que con mucho gusto pues todos lo tengan y teniendo la presentación pues también cada quien tiene acceso a mis datos. Y estás invitada a nuestros foros también. Yo ya estoy ahí, no me tenías que ni invitar, pero bueno, gracias igual. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde a todos allá en México y en toda Latinoamérica, desde todos los lugares donde nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. A Socorro, a Yelixa, a Marco, muchas gracias por la invitación también. No, gracias a vos. Bueno, vamos a cerrar este seminario. Le voy a ceder la palabra a Yelixa y a Socorro. Y antes sí quería mencionar y enviarles un abrazo muy, muy fuerte a la gente de Colombia por todo lo que estaba sucediendo allá, que estamos siempre al tanto y siempre como bueno, aquí que estamos en la Ciudad de México, pero como bien dijiste, Carlos, es como de diferentes partes que siempre este lugar donde nos toca vivir siempre tiene, tras que no pasan las cosas, siguen pasando otras y otras y otras, ¿no? Así que bueno, un fuerte abrazo porque hemos visto aquí en el chat la solidaridad entre los diferentes países. Entonces, Socote, Yelixa, les dejo la palabra. Muchas gracias, Anneli. A mí me resta decir que agradecemos la presencia y participación de todas, todos y todes durante estas 2 semanas en las que el seminario se llevó a cabo. Tuvimos presencia y participación de muchísimas universidades, el listado es muy grande. Estuvieron con nosotros desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia y España. Agradecemos a todas, todos y todes. También agradecemos a la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, la RUGETS, a su coordinadora Analí Aguirre, a Ceci Cruz, también al rector Rodrigo Díaz Cruz de la UAM Iztapalapa, a la coordinadora de la Unigénero, la licenciada Socorro Damián, y al secretario general de la UDAL, el doctor Roberto Escalante, quienes con su ayuda, apoyo y colaboración y el trabajo en equipo, esto se pudo lograr. Es un seminario sin precedentes en donde se tocaron temas muy importantes y pues me resta invitarles a estar al pendiente de las redes sociales de la RUGETS, de la UDAL, de la Unigénero, para ver las próximas colaboraciones, próximos eventos que estaremos preparando para todas, todos y todos ustedes, y para seguir trabajando en prevención, en identificación, en la erradicación de las violencias y en pro de la equidad de género y de la equidad de la diversidad sexual. Sin más, agradecemos su participación y muchísimas gracias.
muchísimas gracias. El seminario pues queda formalmente concluido. Estén atentos a las redes sociales de la UDOAL, de la Unicénero y de la ROGEPS.